mientras se van conectando vuestros compañeros y yo ya estoy grabando y no se me olvida. Primero, fijaos, se ha publicado esta mañana a las 8:18 ejercicios unidad 2. Eso es el examen, es una tarea que ya tenéis todos asignada. Os la voy a enseñar, esta es la tarea. Vuestros compañeros en casa ahora lo diré que lo miren tranquilamente, pues os van a opinar. Estos son los estándares que hay que evaluar, distingue entre hipótesis, leyes, teorías, tal, no sé qué, no sé cuántos, identifica una magnitud escalar, bueno. Y estos son los ejercicios. 1. Describe la diferencia entre una ley y una teoría. Pon 2 ejemplos de cada uno. Ley, teoría. Segundo, en un estudio de laboratorio se pretende comprobar la influencia que la masa de un cuerpo tiene sobre la velocidad con la que éste cae libremente. La hipótesis de trabajo que se pretende corroborar o descartar es que cuanto mayor sea la masa del cuerpo, mayor velocidad adquirirá en su caída desde una altura determinada. Describe detalladamente cómo harías para corroborar o descartar esa hipótesis. Hipótesis de trabajo. Yo creo que si yo dejo caer desde aquí, desde esta altura, un cuerpo, cuanto mayor sea su masa, más velocidad va a adquirir. Esa es mi hipótesis. ¿Cómo lo corroboro o cómo lo descarto? Descríbelo, ¿vale? Tercero, pon 3 ejemplos de magnitudes escalares y 3 ejemplos de magnitudes vectoriales. Describe los elementos que definen una magnitud vectorial. ¿Por qué las magnitudes vectoriales no se suman igual que las escalares? Cuarto, el periodo de oscilación de un péndulo, T, depende de la longitud del propio péndulo, ED, y de la aceleración de la gravedad. Comprueba, mediante el análisis dimensional, que la fórmula que relaciona el periodo con la longitud y con la aceleración de la gravedad es homogénea. Esta es la fórmula. Periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud partido por g, que es la aceleración de la gravedad. Y abajo, como dato, os digo, el periodo se mide en segundos. La longitud, evidentemente, se mide en metros y la aceleración de la gravedad es una aceleración, se mide en metros partido por segundo al cuadrado. Con lo cual, a partir de aquí, con esto, con análisis dimensional, comprobar que la fórmula es homogénea. No tiene mucho misterio tampoco. Quinto, con el objeto de calcular experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad en el laboratorio del instituto, construimos un péndulo simple colgando una bolita de un hilo de 120 centímetros de longitud y haciéndolo oscilar. Tras separar la bolita de su posición de equilibrio y una vez estabilizadas las pequeñas oscilaciones, se mide el tiempo que tardan en efectuar 10 oscilaciones. Es decir, péndulo simple, 120 centímetros de hilo, la bolita, la separo y aquello empieza a hacer así. Al principio es un poco loco, pero ya cuando está estabilizado, venga, ahora ya está estabilizado, mido el tiempo que tarda en hacer 10 oscilaciones. 1, 2, tal, y ese es el tiempo que tengo ahí. ¿Vale? Hemos hecho, pone 4 veces, pero en realidad son 5. Es que yo puse una más al final. Bueno, realizado 4 veces, que son 5. La experiencia conseguimos los resultados que aparecen en la tabla. Completa la tabla, es decir, periodo y el valor de g en cada caso, ¿vale? Y determina con ellos el valor medio de la aceleración de la gravedad utilizando como referencia la fórmula del ejercicio 4. Esta fórmula relaciona periodo, longitud del péndulo y aceleración de la gravedad. Tenéis la fórmula, calculáis la aceleración de la gravedad, conocido el periodo y la longitud del péndulo, que la tenéis aquí. Os van a salir unos valores distintos de gravedad y lo que tenéis que hacer es calcular el valor medio. Ejercicio 6, sabiendo que el valor real de la aceleración de la gravedad es 9,82 metros por tiempo segundo al cuadrado, calcular error absoluto y error relativo. ¿Vale? Dime. Ahora os lo digo. Hasta el sábado a las 8:15 de la mañana. Es decir, 2 días, como os dije. 48 horas. ¿Vale? 7. En el laboratorio se ha realizado la siguiente experiencia. Hemos tomado un recipiente con indicación del volumen. Aquí en el dibujito más o menos se ve, ¿verdad? Y un pistón que permite modificar a nuestro antojo dicho volumen. Yo puedo tener un volumen 1, 2, 3, o sea, bueno, 5, 4, 3. El volumen en realidad va disminuyendo conforme bajo el pistón. A continuación, bueno, hemos conectado un manómetro aquí. Bueno, tengo un manómetro y un termómetro en el dibujo. Porque he conectado un manómetro de manera que puedo medir la presión en el interior. Y lo que hago es, tomo datos de presión a diferentes valores de volumen. Venga, a este volumen, a ver qué presión hay. Otro volumen, a ver qué presión hay. Otro volumen y así. ¿Vale? Manteniendo la temperatura constante, por eso tenía el termómetro. Lo hago muy despacito para que no se caliente ni se enfríe el gas que hay dentro.
Y estos son los datos que obtengo. Volumen, presión, volumen, presión, volumen, presión. Explica cuál de las tres variables, presión, volumen y temperatura, es la variable independiente, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable controlada. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de aquello? Hace una gráfica representando en el eje de abscisa la independiente y en el eje de ordenada la variable dependiente y explica qué tipo de relación hay entre ellas. ¿Vale? Creo que es bastante razonable. Tenéis 2 días para hacerlo. Tiempo de sobra, más que suficiente para que todos tengáis un sobresaliente en el tema. Vale, yo me alegraré un montón si es así. De paso, porque a mí me facilitaréis un montón las cosas. Mientras, en casa ya están 10 personas, me falta mucha gente hoy. O sea que, en casa, echadle un vistazo, me habréis oído, pero no habréis oído al principio. Se ha publicado, en Classroom, he publicado una tarea, que son estos ejercicios que os dije, de la unidad didáctica 1. Esa tarea tenéis 48 horas para hacerla, tiene límite de entrega. Así como con el trabajo científico que os mandé y tal, he sido más o menos tolerante con gente que lo ha entregado tarde, es decir, su puntuación evidentemente es más baja por el retraso, pero sí lo he admitido. Aquí no admito ni un solo trabajo entregado con 1 minuto de retraso. ¿Vale? Os lo estoy avisando para que lo tengáis claro. No se admite ningún trabajo que se entregue, y además sabéis que en Classroom consta, entregado con retraso. En el momento que uno entrega 1 minuto tarde, no se admite, porque esto ya estamos hablando de palabras mayores. Esto es casi como un examen en casa, entre comillas. ¿Vale? Un segundo no, el primero era un trabajillo y esto ya son ejercicios. O sea que casi un examen en casa. Bueno, pues chicos, mejor para vosotros, ¿no? Entonces, por favor, no olvidéis hacerlo. Ya está publicado, podéis empezar esta misma tarde, tranquilamente son 7 ejercicios que si os ponéis a hacerlo en media hora, 40 minutos los habéis hecho. Dime, Adrián. ¿Y se puede hacer, perdona? A ver, lo puedes hacer a ordenador, pero es lo normal cuando haces problemas, ejercicios y tal, es que lo hagas a mano y luego lo escaneáis, por favor. Lo subís en PDF, preferiblemente en PDF. Si alguien no tiene aplicación de móvil para escanear, tipo CamScanner, cosas de estas, ¿vale? Lo subís en JPG o en lo que sea, pero, por favor, derecho. No así, esto. Tengo ya tortícolis de corregir ejercicios así. Si lo hacéis a mano, o sea, tenéis la hoja, entonces tus ejercicios a mano. No hace falta que copien los enunciados, por Dios. Ya estáis en cuarto de eso. Haces una foto o escaneas con tu móvil el documento y lo subes a Classroom, escaneado, preferiblemente, ya os digo, en PDF, por comodidad mía más que otra cosa, pero bueno, también tengo derecho a estar cómodo. A ver, José Luis, ¿estás o no estás? Sí. José Luis está. Lorena, evidentemente, también está. Miriam también está. Lucía está con nosotros. Caroline está en casa. Adrián está con nosotros. Víctor Chaparro está en casa. Jara está con nosotros. Carla está en casa. Bueno, ya hay un montón de gente en casa. Carla está en casa hay 12. Y aquí tenía que haber 13, pero aquí falta gente. Vale. Carla está en casa, Alex y Paul están aquí los dos, Hugo también está aquí, Adriana también está, Jimena está en casa, también está en casa, Marcos está por aquí, no, está en casa, Marcos está en casa, me pierdo ya. Daniel sí que está aquí, María, ¿estás en casa? Sí, está en casa, estamos casi todos. David y Paula deben estar en casa. Perdón. David Mora, no, perdona. Nada, no te preocupes. He mezclado yo churras con veneno. David, Candela, ¿dónde está? Candela, ¿dóde estás? Me ha parecido que estaba en casa, no está. Candela, no sé, ayer estaba mala, no sé qué tal se encontrará. Pero en casa no está. Bueno, preguntaré a ver qué tal. Diego Pérez.
está por aquí. Diego y Paula Paula Ramos está ahí y Diego Ramos está aquí. Alonso sí está en casa. Lorena no está. Lorena no está en casa tampoco. No sé qué le pasa a Lorena. Irene tampoco está. Irene tampoco está. Bueno, pues nada, ya hemos terminado esto. Vale. Antes de seguir, voy a empezar a grabar esto. ¿Ya estaba grabando? Vale, pues entonces ya no cancelo la grabación. Ya no sé ni lo que hago. Y sí, quiero hacer una cosa. ¿Habéis traído vuestras tarjetitas? ¿Tenéis vuestras tarjetitas? Esto en casa no lo vais a ver porque, claro, el día que estéis aquí os lo pasaré a vosotros y entonces, pues no es cuestión de que... No es cuestión de que veáis ya las respuestas, o sea que... Me voy a levantar, ahora me vais a dejar de ver, pero bueno, a ver, para los que estáis aquí, ¿cuál de los siguientes postulados no pertenece al modelo de datos? Los átomos de diferentes elementos se diferencian en masa y tamaño. En una reacción química los átomos se redistribuyen. Los electrones giran alrededor del núcleo y las moléculas se forman por la unión de átomos. Entonces, a la de 3, cada uno levanta su tarjeta con la respuesta correcta que 1, 2 y 3. Cada uno levanta su tarjeta con la respuesta que penséis que es correcta arriba. Y la respuesta correcta es... Los electrones giran alrededor del núcleo. Dalton ni siquiera sabía que existían los electrones. Ni siquiera sabía que existían los electrones. A ver. Bueno, solo ha acertado uno. Solo ha acertado uno, por Dios. Solo ha acertado uno. Madre mía. Ahí. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ah, vale. Tengo que hacerlo aquí. Espera, play now. Estamos aquí. Vale. ¿Cómo se llaman los subniveles de energía en el modelo de Bohr? A, capas. B, órbitas. C, orbitales. D, subcapas. ¿Cómo se llaman los subniveles de energía en el modelo de Bohr? Y a la de 3, todos levantáis, pero cuidado de no tapar con el dedo porque está queriendo conectar. Vaya de reír. Ya te he leído, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. A mí no. Ya te digo. Bueno, sí, aparece ahí. Y la respuesta correcta es orbitales. La respuesta correcta es orbitales. Ha habido 2 respuestas correctas por 8 respuestas equivocadas. Estáis muy flojos. Estáis muy flojos. ¿Cuántos orbitales de tipo D hay en la segunda capa o nivel de energía de un átomo? A, 5, B, 3, C, ninguno, D, 1. ¿Cuántos orbitales tipo D hay en la capa 2? ¿Cuántos orbitales tipo D hay en la capa 2? Y a la de 3 todos levantamos la tarjeta.
Ninguna. 2, pues la respuesta que penséis correcta hasta arriba. Ya te ha pillado. Sofía, Sara, Adrián, No me ha pillado, profe. bien. Recta, que si no te la pilla, ahora sí. Bien, David, bien. Y la respuesta correcta es ninguna. Menos mal, una. Ninguno. Un acierto. Un acierto. A ver, en la capa 1 había el 1S. En la capa 2, el 2S y el 2P. Pero no hay 2D. ¿A que no? Hay 3S, 3P, 3D. Y de la 4 en adelante, SP, D y S. Vale, en la capa 2 solo S y P. Tenéis que estudiar. ¿Cuántos electrones caben en los orbitales tipo P? ¿2, 10, 6 o 14? 2, 10, 6 o 14. Lorena, Adrián, Sara, Alex, Hugo, David, yo, Tía. ¿No te lo has cantado? ¿Estás? 3 respuestas acertadas. Bueno, y con respuesta 6. De los que son 6, los pone aleatorio el orden de la respuesta. 6. Última pregunta. ¿Qué modelo atómico explicó el experimento de la lámina de oro? El modelo atómico que explicó el experimento de la lámina de oro fue el de Bohr, el de Rutherford, el de Thomson y el de Dalton. El experimento de la lámina de oro. Bohr, Rutherford, Thomson, Dalton. A ver, da. Es una manera más divertida. Yo le digo la respuesta totalmente idiota y sé que han acertado y que no, porque a mí me aparece vuestro nombre y me aparece el verde o el rojo. No me ha leído nada. Sé que han acertado y que no. Y hay 7 respuestas acertadas porque son correctas. Es Rutherford. Lámina de oro, Rutherford. Dalton, leyes ponderables. Thomson, rayos atómicos. Electrones transformados. Rutherford, lámina de oro. Bohr, espectros atómicos. Bueno. Más periodos que grupos. 18 grupos y 7 periodos. En el mismo número de grupos que periodos, 7 grupos y 18 periodos. Y la respuesta correcta es Lorena, Lucía también, Sara, equivocado, Alex, correcto, Adrián también, Daniel también, correcto, Paul también, David también, Diego también, Hugo. A mí ya me han leído. ¿Había te leído? No tengo que ver si lo tenías correcto o no. La respuesta correcta es 18 grupos, 7 periodos. 7 días, 18 con. Eso lo digo. ¿Cómo se llama el conjunto de elementos incluidos en los grupos 3 a 12 de la tabla periódica? ¿Cómo se llama el conjunto de elementos incluidos en la tabla
en los grupos 3 a 12 de la tabla periódica, metales Creo que conductores, metales alcalino-térreos, metales de transición, metales nobles. Lorena, te has equivocado. ¿Así? Lucía, bien. Ana, te has equivocado. Alex, bien. Vamos bien. Aquí bien. Vamos bien. Son metales de transición. Y he contado 3 veces. Ay, no, es que pensaba que era Metales de transición. Oye, en casa no os preocupéis que lo haremos con vosotros, pero ahora está en participación. La configuración electrónica del elemento. El número atómico 26 es S2, 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 B, 1 S2, S2, S6, S2, S6, perdidos. Espera, que hay que pensar de Vaya, 1 S2, S2, S6, S2, S6, 1 S2, S2, S6, doble 10, 3 S2, 3 4. Y lo tenéis que saber ya. ¿Cuál era el Lo tenéis que saber ya. Venga. Tarjetas arriba. Existe la posibilidad de hacer. mira, yo estoy ahí. Tarjetas arriba. A ver. Es que. A ver, Adrián, tu tarjeta arriba. Eso es. Hugo, ¿ya te has leído? Tiempo a verlo y la respuesta correcta es esta. A ver, yo explicar ahora por qué tienes que saber si ni siquiera lo sabes. Mira, esta no puede ser. ¿Por qué? Porque tengo 3 de 8, pero no tengo el 4S. Antes que se empiecen a llenar los 3D, tiene que estar lleno el 4S. Luego, esta no puede ser. Esta tampoco puede ser porque tengo 4P, pero no tengo el 3D. No puede ser. Y esta no puede ser porque no existe el 2D. Con lo cual, sin necesidad de hacer la configuración electrónica, se puede saber o se podía saber que era. Eso ahí un poco. Existe una posibilidad de acertar de casualidad. Vale. ¿A qué grupo inferior pertenece este elemento? Grupo inferior. Puede ser el grupo 3, metales de transición, periodo 4. Puede ser el grupo 6, metales de transición, periodo 3. Puede ser el grupo 16, antígenos, periodo 3. O puede ser el grupo 4, metales de transición, periodo 6. ¿Qué pensáis? Aquí la configuración electrónica sí es correcta, ¿eh? No es otra cosa. Esto va a ser algo de ello. Que pensar por eso. Sí. Pregunto a todos y que todas las respuestas Los exámenes podrían ser así. Oye, a la de 3, levantamos todas las tarjetas. Mira, yo A ver, porque si no. la que tiene Alex, Hugo, Daniel, Paul, Adrián, la que tiene, no. ¿Ya te ha leído? La respuesta correcta es. Son los Mira, metales de transición. En los metales de transición, ¿cuál es el último orbital que se está llenando? Un orbital D. Y aquí el último orbital que se está llenando es el P4. El P va 4 electrones en los orbitales P. Luego, del grupo de columnas de la derecha, la 6 es la cuarta. La primera eran los térreos, la segunda carbonoides, la tercera nitrogenoides, la cuarta anfígenos, la quinta halógenos y la sexta gasetones.
Entonces, ya viendo esto, y además, periodo 3. No puede ser del periodo 4, no puede ser, porque solo llega hasta 3. No puede ser del periodo 6, por lo cual esta y esta se descartan, entre estas dos. No puede ser un metal de transición porque tendría que tener aquí 4S2, además, si está en el tercer periodo. No hay metales de transición en el tercer periodo, por lo cual solo puede ser tal. ¿Cuántos han acertado? ¿Vale? ¿Cuántos habéis acertado? 3. 3 a 10. Vamos bien. Venga, la configuración electrónica del metal alcalino férreo del quinto periodo termina en 5S1, 5P2, 5S2, 5P6. La configuración electrónica del metal alcalino férreo del quinto periodo termina en 5S1, 5P2, 5S2, 5P6. A la de 3, todos lanzamos la tarjeta. Espérate que no. Espera. ¿Cuál es la que ya sabe ahí. Vale, Adrián de 17, por Daniel, por... Todos, la respuesta correcta es... La C. S2, primera columna, S1, que son metales alcalinos. Segunda columna, alcalinos férreos, S2. Quinto periodo, alcalinos férreos. Vale. Hemos terminado. Las preguntas estas en casa no lo habéis podido ver, pero cuando vengáis vosotros os lo hago también, ¿vale? Vamos a... ¿Qué hora es? Son las 10 menos cuarto. Nada, 5 minutos y os dejo repasar un poco, ¿vale? Cuarto de eso, tema 2. Aquí estamos, ¿vale? Bien. Mirad, además, ayer, por favor, que os cuento 2 cositas y os dejo repasar para el examen. Esto se ha quedado sin batería. Se me ha quedado sin pila el ratón. Bueno, pues utilizo este. Ahí está. Da igual. Esto también vale como ratón. Ayer, precisamente, terminábamos comentando lo de la capa de valencia. Decíamos, cuando yo pongo en contacto los átomos de 2 elementos, para ver cómo se comportan químicamente, cómo reacciona, cómo hace, qué no hace, lo que entra en contacto, evidentemente, no es el núcleo de un elemento con el núcleo de otro, de un átomo con otro, no, es la corteza. Y no solo la corteza, sino la capa más externa de la corteza. Entonces, esa capa más externa de la corteza, que es la que va a determinar el comportamiento químico de un elemento, se llama capa de valencia. Y si os fijáis en las posibilidades de la configuración electrónica, esta tabla que os hice así, yo creo que es bastante clara. Si os fijáis, en la capa de valencia de un átomo, si os fijáis, mira, los átomos que están en el primer periodo, el hidrógeno y el helio, en la capa de valencia todos solo tienen orbital S, por lo cual su capa de valencia o tiene 1 o tiene 2 electrones, no va a tener más. En el segundo periodo, el 2S y el 2P. En el tercer periodo, 3S, 3P. En el cuarto periodo, 4S, 3D, 4P. Pero claro, estos 3D no son de la última capa, son de la penúltima. Con lo cual, la última capa, S y P. En el quinto periodo, 5S, 4D, 5P. Pero claro, estos 4D no son de la última, son de la penúltima. Con lo cual, 5S y 5P. Y así lo puedo hacer en todos los periodos. Es decir, en la capa de valencia de cualquier átomo, del que sea, de cualquier elemento, solo voy a tener o solo puedo tener orbitales S y orbitales P. Nada más. Es decir, en la capa de valencia siempre va a haber entre 1 y 8 electrones, no más. Ni más ni menos, tampoco. Claro, pues si hay 0, evidentemente, la capa de valencia sería la anterior. Evidentemente, ¿no? Entonces, siempre va a haber entre 1 y 8 y depende del grupo. En el grupo 1, los alcalinos, un electrón en la capa de valencia. Y si es el primer periodo,
1s1. Segundo periodo, 2s1. Tercer periodo, 3s1, 4s1, etcétera, etcétera. El de los alcalinotérreos, NS2, 5s2. 4s2, 3s2, 1s2, ojo, el primer periodo es un poco anómalo, porque es hidrógeno y helio. Y el hidrógeno no es un metal alcalinotérreo, el helio sí es que es un gas noble, pero no tiene 8 electrones en la última capa, solo tiene 2. Los grupos 3 al 12 son los metales de transición. Todos tienen 2 electrones en la última capa. Porque tienen, si es en el cuarto periodo, es 4s2. Y luego ya, en todos esos 10 columnas, lo que se está llenando el orbital 3d, pero es de la penúltima, no de la última. Es decir, en la última capa tienen 2 electrones y los siguientes electrones que hay que ir colocando no van a la última, van a la penúltima. Con lo cual, todos tienen en la capa de valencia S2, los metales de transición. Y los metales de transición interna también. Porque cuando llegas ya a los elementos que tienen, que están en los grupos de los metales de transición interna, ya esos electrones que hay que ir colocando se van a los orbitales F de la penúltima capa, ni siquiera, no, de la antepenúltima, perdón. Ni siquiera de la penúltima, de la antepenúltima, más dentro todavía. Y en la última tienen 2, nada más, ese 2. Luego ya, a partir del grupo 13, el 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que son los últimos 6, entonces ya tienen S2, P1, P2, P3, P4, P5 y P6. ¿Vale? Bien, entonces, al final, ¿qué tenemos? Al final tenemos un átomo que tiene en el núcleo, tengo partículas con carga positiva, que son los protones. Que son partículas, ya digo, con carga positiva y con masa. Tengo en el núcleo también neutrones. Estos se conocieron más tarde, ya en el siglo XX se conocieron los neutrones. Pero bueno, nosotros ya los conocemos, que son partículas que no tienen carga. Tienen masa, la masa es prácticamente igual que la del protón, casi la misma. Se diferencian en muy poco y de hecho para nosotros van a tener la misma, ¿vale? Pero no tienen carga. Y luego tengo en la corteza electrones. Que son partículas, lo voy a dibujar, mira, más pequeñito, con carga negativa y cuya masa es pues de varios miles de veces más pequeña que la del protón y la del neutrón. Es decir, prácticamente toda la masa del átomo es la que hay en el núcleo. La corteza no aporta masa. Y la carga del núcleo y la carga de la corteza en un átomo neutro es la misma. Vale, pues al número de protones que hay en el núcleo de un átomo se lo llama número atómico. Y se representa por la letra mayúscula Z. Es el número de protones, no el de electrones. Porque electrones, ya sabéis que un átomo puede tener electrones de más o electrones de menos y formar un ion, positivo o negativo, eso ya lo sabéis. ¿Vale? Entonces, el número atómico es el número de protones que hay en el núcleo. Y se representa con la letra mayúscula Z. Y este es el que indica el elemento. Este es el que me identifica un átomo como de un elemento determinado. Si tengo un átomo que tiene 6 protones en el núcleo, es un átomo de carbono. El resto de lo que haya en ese átomo me importa un bledo, con perdón, pero es un átomo de carbono. Si tengo un átomo que tiene 8 protones en el núcleo, es un átomo de oxígeno. El resto de lo que haya en el núcleo y el resto de lo que haya en la corteza me importa un bledo, es oxígeno. ¿Vale? O sea, el número atómico Z es el que define de qué elemento se trata. El número de neutrones que hay en el núcleo se llama, ¿cómo se llama? No, eso es cómo se representa. ¿Cómo se llama? Y aparte que no se representa por A, perdón, esto no es cierto, se llama número de neutrones. Alá, nos hemos quedado calvos, ¿eh? Número de neutrones, si se representa por la letra N. La suma del número de neutrones más el número de protones es lo que se llama número másico. ¿Vale?
que es el número total de partículas en el núcleo. Número de protones, número atómico. Número de neutrones, número de neutrones. No tiene otro número, se representa con la letra mayúscula N, no se utiliza mucho, pero bueno, ahí está. Número másico, suma del número de protones más el número de neutrones. Podría poner también número de electrones, pero eso no tiene ninguna letra. Este no tiene ninguna letra, el número de electrones. Cuando se trata de un átomo neutro, el número de electrones es igual que el de protones, pero si es un ion, no. Puedo tener electrones de más o electrones de menos. Sabéis que los protones, el número de protones que cambian en un átomo no cambia nunca. Porque si se modifica, entonces estaría hablando de una reacción nuclear y transformaría un elemento en otro. El número de protones no se modifica nunca. Entonces, si añado electrones, tengo electrones de más, tendré un ion con carga negativa. Si quito electrones, tendré un ion con carga positiva. Pero no juego con los protones nunca. Siempre añado o quito electrones, nada más. ¿Vale? Bien, entonces, para representar un átomo concreto de un elemento determinado, se utiliza esta forma. Pongo el símbolo del elemento. Esto es el símbolo. Símbolo del elemento. A la izquierda y arriba le pongo el número másico. Y a la izquierda y abajo le pongo el número atómico. Y esto representa un átomo de un elemento determinado. Y entonces puede ocurrir una cosa. Puede ocurrir que yo tenga átomos que tienen el mismo número atómico, pero tienen distinto número másico. Puede ocurrir que yo tenga casos como este. Son átomos de carbono los dos, porque los dos tienen 6 protones en el núcleo. Pero mientras que este tiene 6 neutrones, este tiene 8. Y entonces tengo un átomo que tiene de número atómico 6, es carbono, pero de número másico 12. Y otro átomo que tiene de número atómico 6 es carbono, pero de número másico 14. Y estos se llaman isótopos. Se llaman isótopos. Son átomos de un mismo elemento porque tienen el número de protones que corresponde a ese elemento. Son átomos de un mismo elemento que tienen distinto número másico. Tienen distinta masa. En esto Dalton se equivocaba. Dalton, es uno de sus postulados, dice, todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa. No, no es cierto. Hay pequeñas diferencias entre unos y otros. Normalmente, bueno, casi prácticamente todos los elementos de la tabla periódica tienen diferentes isótopos en la naturaleza, ¿vale? Normalmente siempre hay alguno de ellos que es súper abundante con respecto a los otros. De hecho, en este caso, el carbono 12 en la naturaleza es el 90 y tantos por ciento, 99, no sé cuántos por ciento, y el carbono 14 no llega ni al 1%, es un porcentaje muy pequeño, pero existe en la naturaleza, ¿vale? Para nosotros, que no vamos a andar con precisiones exageradas, la masa atómica de un isótopo va a coincidir con su número másico. Pero para eso tenemos que definir primero qué es masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? ¿Sabéis cuál es la definición? A ver, todos tenéis la idea intuitiva, ¿no?, de que masa atómica es la masa de un átomo, ¿no? Entonces, lo primero, si yo quiero determinar la masa de, yo qué sé, de la mochila esta que traigo yo todos los días a clase, utilizo como unidad el kilogramo. Una cosa razonable, ¿no? Si quiero determinar la masa de un elefante, pues igual utilizo la tonelada. Si quiero determinar la masa de este marcador, pues utilizaría el gramo. Y para determinar o para indicar la masa de algo tan pequeñito como un átomo, el kilogramo, 10 a la menos 27, joder, incomodísimo de manejar. El gramo, pues en vez de 10 a la menos 27, 10 a la menos 24, pero igual de incómodo de que manejar. Entonces, a la hora de pesar átomos, de indicar masas y tal, no sé cuánto, se hizo necesario definir una nueva unidad de masa. Se utiliza solo para esto, que es la unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. Se representa con una U minúscula.
Antes se ponía UMA, pero no, ahora se pone una U minúscula nada más. Y es unidad de masa atómica. Como cualquier unidad, se tiene que definir de alguna manera. Bueno, pues se define una unidad de masa atómica. Una unidad de masa atómica es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12, precisamente de este isótopo. Es decir, átomo de carbono 12 dividido por 12. Eso es una unidad de masa atómica. Yo cojo un átomo de carbono 12, lo peso y lo que me da lo divido entre 12 y a eso lo llamo una unidad de masa atómica. Eso es una UMA. Bueno, una unidad de masa atómica. De ahí se deduce evidentemente que la masa atómica del carbono 12 es 12 unidades de masa atómica. Entonces, para nosotros, a efectos prácticos, a efectos de andar por casa, vamos a considerar que la masa del protón y la masa del neutrón son ambas de una unidad de masa atómica. Una de ellas es de 1,007 y la otra es 1,00 no sé cuántos. O sea, se diferencia muy poquito y prácticamente es uno. Bueno, para nosotros va a ser uno. Entonces, ¿cuál sería la masa atómica del carbono 14? 14 unidades de masa atómica. Para nosotros, la masa atómica, si yo tengo el isótopo carbono 14, la masa atómica del carbono 14 es 14 unidades de masa atómica. ¿Cuál sería la masa atómica del hidrógeno 1? Masa atómica del hidrógeno 1, una unidad de masa atómica. ¿Cuál sería la masa atómica del oxígeno 16? Por cierto, este sería así, este sería así y este sería así. La masa atómica del oxígeno 16, la masa atómica del oxígeno 16 sería 16 unidades de masa atómica. Está chupado. Vale. ¿Por qué en la tabla periódica, si yo voy a mirar la masa atómica del oxígeno, no me pone 16? Me pone 16, no sé qué, no sé cuántos, patatín, patatán. ¿O por qué si voy a mirar en la tabla periódica la masa atómica del cloro, la redondeo a 35,5? Porque en las masas atómicas que vienen en la tabla periódica son medias ponderadas. Es decir, imaginaos que yo me lo voy a inventar este dato, mirando entre comillas y tal, es para poner un ejemplo. Imaginaos que yo tengo una muestra de carbono y de esa muestra de carbono el 60% de la muestra es carbono 12 y el 40% de la muestra es carbono 14. Si yo determino la masa atómica media de la muestra, ¿cuánto me va a salir? Pues tengo que hacer una media ponderada. Si hubiera la misma cantidad de carbono 12 que de carbono 14, la masa atómica sería la media, 12, 14, 13. Así de sencillo, la media me saldría. Pero no, hay un 60% de carbono 12 y un 40% de carbono 14. ¿Cómo hago la media ponderada en este caso? Muy sencillo, muy sencillo. La masa media ponderada sería, cojo la masa del carbono 12, y la multiplico por 60. Cojo la masa del carbono 14, y la multiplico por 40. Y divido todo por 100. Esto es como si yo supusiera que tengo una muestra de 100 átomos. De esos 100 átomos, 60 son de carbono 12 y 40 son de carbono 14. Entonces, si yo calculara la masa sumando la masa de todos ellos, pues tendría que sumar 60 veces 12, pues 60 por 12. Y tendría que sumar 40 veces 14, pues 40 por 14. Y al final, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 100. Bueno, pues de esta manera es como se calcula la masa atómica de un elemento a partir de esto. Esto, que es el porcentaje de los isótopos que tiene un elemento, se llama composición isotópica. Es un nombre un poco raro. Esto se llama composición isotópica.
Esta me la he inventado, ¿eh? No es así, es 99,90 y tantos por ciento de carbono 12 y 0, no llega ni a un 1% de carbono 14. ¿Vale? Todos los elementos de la tabla periódica, bueno, la mayoría, hay alguno que tiene un solo isótopo, pero la mayoría de los elementos de la tabla periódica tienen 2, 3, 4, 5, unos cuantos isótopos. Y entonces, mediante análisis de espectrografía de masa, se ha determinado el porcentaje de cada uno de los isótopos que hay, y en la tabla periódica los datos que tengo realmente son masas atómicas ponderadas, es decir, teniendo en cuenta esta composición isotópica. ¿Vale? Bien. Os voy a dejar ya repasar tranquilamente. Y el próximo día lo que vamos a hacer es terminar ya el tema hablando de metales, no metales, posición en la tabla periódica y configuración electrónica. Y con eso el tema lo tendríamos terminado. Hacemos un par de ejemplos y avanzamos. Y vamos pensando en poner fechas para examinarnos de esto. ¿Vale? A los que estáis en casa, esto lo voy a cerrar ya. Los que estáis en casa, que no tenéis examen, pues si queréis repasar para cuando os toque el examen, pues repasáis. ¿Vale? Venga, hasta luego. Voy a dejar de grabar ya. Detengo la grabación.